Hola, mi nombre es María Berenice Montoya Martínez. A continuación les voy a explicar el tema de análisis semántico de la materia de lenguajes y autómatas 2. Primeramente vamos a definir qué es semántica. Semántica es el conjunto de reglas que especifican el significado de cualquier sentencia sintácticamente correcta y escrita en un determinado lenguaje. Por lo tanto, como la definición de análisis semántico tenemos que es aquel que estudia a las palabras en función de su significado. Se denomina tradicionalmente análisis semántico a todo aquello que forma parte del front-end, más allá de lo que la gramática utilizada nos permite. Fase dentro del compilador. Pertenece a la fase del análisis, el cual se encarga de dividir el programa fuente en las partes que lo constituyen y crear una representación intermedia del programa. Además, se determinan las operaciones del programa y se registran en una estructura de árbol. Dentro de la fase del análisis tenemos 3 etapas. El primero es el análisis léxico, después el análisis sintáctico y por último el análisis semántico. Como podemos ver aquí, las imágenes nos muestran el código en cada una de sus fases, cómo se va transformando. En la primera tenemos cómo los pasa tokens, en el tercero este es un árbol gramatical y en el análisis semántico se construye el árbol de sintaxis. Podemos leer que dice, se realizan chequeos para asegurar que los componentes del programa encajen significativamente. Etapa dentro del compilador. Como bien lo decíamos, es la tercera etapa que realiza el compilador, está dentro de la fase del análisis y básicamente se va a encargar de revisar el programa fuente para tratar de encontrar errores semánticos y reúne la información sobre los tipos para la fase posterior de generación de código. ¿Por qué se necesita el análisis semántico o por qué es importante? Porque dentro del análisis semántico depende la revisión del código en busca de errores semánticos en el código y de esta manera se asegura una coherencia y un sentido válido en el código según el lenguaje en que esté escrito. Las funciones principales del análisis semántico son 3. La primera tenemos identificar cada tipo de instrucción y sus componentes. La segunda, completar la tabla de símbolos. Y por último, realizar distintas comprobaciones y validaciones, como lo son comprobaciones de tipos, comprobaciones del flujo de control, comprobaciones de unicidad y comprobaciones de emparejamiento. ¿Cómo trabaja el analizador semántico? Como podemos ver, aquí también se muestran las 3 etapas de la fase del análisis. El léxico divide el código en componentes léxicos o tokens. Esto los va a pasar al análisis sintáctico, el cual va a crear un árbol gramatical. Y el semántico va a recibir el árbol gramatical y va a verificar los tipos y otras reglas que no pueden ser capturadas por la gramática. Bueno, a continuación tengo algunos ejemplos del análisis sintáctico semántico. Como bien se muestra en esta imagen, pues tenemos primero un árbol gramatical, que es este que está del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos convertido ese árbol gramatical a un árbol de sintaxis, que es el que genera el análisis semántico. Siguiendo tenemos aquí un ejemplo más explicado y paso por paso. Primero dice, necesitamos compilar y tenemos la línea de código. Tiene precio igual a costo más impuesto por 60. El análisis léxico lo va a descomponer en componentes. Por eso tenemos identificador 1 es igual a identificador 2 más identificador 3 por 60. Esto lo va a pasar al análisis sintáctico, el cual va a producir el árbol sintáctico o gramatical. Y por lo que vemos, pues aquí está identificador 1 igual a la suma de identificador 2 por más la multiplicación de el identificador 3 por 60. Y dentro del análisis semántico ya tenemos el árbol que genera o que produce, y como podemos ver al número entero, pues ya lo identifica como entero en sí. Tenemos int y tenemos 60. El int hace referencia a un tipo de dato entero. Conclusiones. Podemos concluir que el analizador semántico tiene 2 objetivos, los cuales son hacer comprobaciones que no se hagan durante el análisis léxico o sintáctico y crear una representación adecuada para fases posteriores, como la generación de código u optimización de código. Además, es el encargado de producir un árbol de sintaxis, anotado como una salida, el cual ya se los mostraba en esta otra diapositiva. Este es el árbol de sintaxis. Y por último, aquí están mis fuentes de información. Gracias.